El escándalo Irán-Contra, también conocido como Irán Gate, fue un acontecimiento político ocurrido entre 1985 y 86, en el cual participaron altos cargos del gobierno de los Estados Unidos a la administración del presidente Ronald Reagan. Facilitaron secretamente la venta de armas a Irán, país contra el que pesaba un embargo armamentístico decretado por el propio Estados Unidos. Utilizaron el narcotráfico para financiar a los grupos armados de la contra nicaragüense, grupos que habían sido creados y organizados por ellos para enfrentar a la revolución sandinista que había triunfado el 19 de julio de 1979. Estas operaciones, tanto la venta de armas como la financiación de los contras, estaban prohibidas por el Senado de Estados Unidos. La venta de armas a Irán produjo más de 47 millones de dólares, dinero que fue gestionado por Oliver North mediante un entramado de cuentas bancarias en Suiza y fue utilizado principalmente, como ya les dije, para la financiación de en la lucha contra el gobierno sandinista de Nicaragua y en el apoyo a la contrarrevolución. En esta trama de corrupción y demás, estuvo involucrado el propio presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, estuvo involucrado a George Bush, vicepresidente de Estados Unidos, Oliver North, teniente coronel del Cuerpo de Infantería Marina de Estados Unidos, Robert McFarlane, director del Consejo Nacional de Seguridad, John Poindexter, director del Consejo Nacional de Seguridad en los Estados Unidos. Esta gente, los últimos tres, fueron los únicos, por supuesto, que fueron enjuiciados y bueno, como declararon y brindaron información y demás, colaboraron con la justicia, pues prácticamente no sucedió absolutamente nada. Para Estados Unidos era imprescindible poner fin a la revolución sandinista. Estamos hablando de una revolución auténtica, una revolución inspirada también en la revolución cubana, una revolución radical que ha puesto fin a más de 40 años de dictadura somocista, una revolución que viene con aires de cambio, en un contexto en el cual vamos a ubicarnos bien sobre el terreno. Están las dictaduras militares en América del Sur, están el Plan Cóndor levantando alas, sus alas terribles sobre el continente, y para ellos era debido a muerte, por el ejemplo que pueda significar en Centroamérica y en el resto de América Latina este proceso revolucionario sandinista. Por lo tanto, van a intentar todas las vías posibles, van a armar a la contrarrevolución, van a armar a los antiguos guardias somocistas que andaban desperdigados en diferentes regiones, muchos habían huido hacia El Salvador, hacia Honduras, hacia otras regiones. Van a reunirlos, van a financiarlos, van a organizarlos y van a crear toda esta trama de tráfico de droga, de compra y venta de armas, para de manera ilegal financiar a la contra. No creo que exactamente el tema del canal en ese momento haya sido tan importante. La idea de construir el canal de Nicaragua existía desde la época de la colonia y sucesivamente se habían creado ideas, proyectos para realizarlo, pero no es hasta el siglo XXI, el contrato que se hace entre Nicaragua, el gobierno de Daniel, con una empresa china, que se llega a vías de planificación mucho más profunda. Incluso se comenzó a construir el canal. Quizás existía el peligro real de que con un gobierno independiente, un gobierno que no estuviera controlado por Estados Unidos, tuviera en su proyecto hacer un plan como este, adelante un plan como este, que sin duda hubiera sido complejo para Estados Unidos, dada la importancia estratégica que ellos le daban a este tipo de cuestiones, teniendo el canal de Panamá cerca en la región. Claro, los vínculos de la CIA con la droga, y podríamos decir que los servicios especiales estadounidenses con la droga vienen de muchísimo más atrás. O sea, no se trata de una novedad, no es algo que nace con el surgimiento de este proyecto, de este plan ilegal, terrible, en el que estaban involucrados, como vimos, las más altas figuras del gobierno de los Estados Unidos y los servicios especiales estadounidenses. Hay una vieja tradición que viene de mucho más atrás. Podríamos citar, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, los vínculos de los servicios especiales estadounidenses con la mafia en Italia, en Sicilia, mucho más en la Segunda Guerra Mundial, los vínculos que tuvieron con el famoso Imperio de La Habana
años después, donde participaron muchos de los grandes capos de la mafia italo-estadounidense, donde estuvo Meyer Lansky y Lucky Luciano, que colaboró activamente con los servicios especiales estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos los vínculos de la CIA con la mafia en la preparación de los atentados contra Fidel, en las acciones contrarrevolucionarias de inicio de la revolución, con Chiang Giancana, por ejemplo, que tuvo un papel importantísimo en estos acontecimientos de inicio de la revolución cubana, y el vínculo que tuvo en esa época también la CIA y la mafia estadounidense en el suministro de armas a la contrarrevolución cubana. Esos vínculos son estrechísimos, o sea, en toda la represión del movimiento de lucha contra los derechos civiles en Estados Unidos, el problema de la droga jugó un papel importante. Se sabe del suministro de LSD en muchos de los conciertos que organizaban movimientos hippies en Estados Unidos, el movimiento de lucha por los derechos civiles, los movimientos que se oponían a la guerra de Vietnam. Se sabe que de manera generosa la CIA distribuía en los conciertos de música rock grandes cantidades de esta droga. Se conoce de los experimentos que se realizaron en campamentos y unidades militares con el uso del LSD, en proyectos que tenía la CIA de dominio mental, de que mucha gente dice que son teorías de la conspiración, que es una manera podríamos decir, muy fácil de salir del problema, ¿no? Siempre se lo atribuyen a teorías conspiranoicas y demás, pero que existen elementos, hay investigaciones realizadas, que quizás pudiéramos dedicarle un día con más profundidad al tema de proyectos como MK Ultra, donde se usó generosamente, pudiéramos decir, la droga. Y contra el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y el movimiento vinculado a la música rock y demás, sin duda, tuvo un papel importantísimo la CIA, porque conoce exactamente el poder que las drogas tienen para dañar el tejido social en todos los sentidos. Por ahí elementos, por ejemplo, yo estaba buscándole aquí algunas anotaciones, estaba buscando en la historia, ¿no?, cómo comenzó todo este fenómeno. Recordemos, estamos hablando específicamente de la cocaína y del LSD y demás, pero todo el fenómeno de la heroína llevaría un programa casi que completo sobre este tema. Recuerden que los grandes productores en los años 70 de la pasta básica de cocaína estaban en el continente suramericano. La pasta básica de cocaína no era todavía donde se producía el bazuco y demás, no era la droga que fundamentalmente estaba entrando en los Estados Unidos, que preferían otro tipo de droga. Sin embargo, ahí está cuando se produce el clorhidrato de cocaína, empezó a avanzar en la búsqueda de los narcotraficantes de una droga que fuera más asequible para el público estadounidense, para distribuirlo, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, donde estamos hablando de distribuciones que todavía eran realmente poco significativas. La CIA tuvo mucho que ver con buscando el interés que le pudiera significar el desarrollo de esta droga, con facilitar no solamente la entrada de la droga en los Estados Unidos, sino incluso la producción y la purificación de la droga en ese país. Fíjense que en 1977 llega el crack a los Estados Unidos y se sabe todo el papel que jugó ahí el vínculo con el narco y la CIA. Fueron los que hicieron posible, como se ha denunciado en muchísimos lugares, la producción de las grandes bolsas de cocaína, de crack, como negocio para introducirlo en Estados Unidos y que después le sería de tanta utilidad en este negocio del Irán Contra. Estaba buscando por aquí, bueno, en el año 77 y el 79 triunfa la revolución sandinista. Y para que tengan una idea, en los años 80, muy pocos traficantes entraban algunas decenas de kilos a la vez. La CIA permitió el aumento de esas entradas y facilitó con el financiamiento de la guerra sucia contra el sandinismo el aumento significativo de esta. ¿Cómo hubiera podido llegar un hombre como Pablo Escobar o como los grandes carteles de la droga a convertirse en lo que se convirtieron sin el apoyo directo de la CIA? ¿Cómo un traficante suramericano puede tener acceso a tecnología de comunicación avanzada
cómo pudo tener acceso de entrada, cómo podían entrar libremente a Estados Unidos. Es tan débil la frontera de Estados Unidos que realmente podían entrar constantemente aviones cargados de drogas a llevar cocaína a los Estados Unidos. Realmente son tan frágiles las fronteras estadounidenses como para que nadie supiera esto. No existía una investigación por parte de la DEA, que ha estado años siguiendo mucha de esta gente. ¿Cuánta información no tenía la DEA? ¿Cuánta información no se sabía sobre esto, sobre los principales capos de la droga y lo que estaba sucediendo? ¿A quién le interesaba no solamente empoderar a esta gente, sino utilizarlo con estos fines? Y hablamos de lo que pasó en otro momento con Lucky Luciano, Meyer Lansky y demás. Está ocurriendo también, disculpen, un fenómeno en Estados Unidos. Hay un aumento de la demanda de droga a partir estamos hablando de la era disco en los 80, del poder de Wall Street, de los fenómenos relacionados con esto. Y realmente el consumo, la demanda de droga se volvió realmente algo tremendo, o sea, un insaciable consumo. Vayamos un momentico, por ejemplo, a volviendo directamente a Irán Contra, volvamos a uno de las plataformas fundamentales que tuvieron que ver con este fenómeno, el caso de Honduras, donde existieron campamentos militares donde se entrenaron a los militares de la Contra, a los antiguos guardias nacionales. Una vez que se produce la revolución sandinista, que la Guardia Nacional de Somoza es derrotada y que huye, cruza la frontera, busca refugio en determinados lugares y son organizados y financiados para dirigirlos contra ese lugar. Honduras va a ser un lugar importante en el entrenamiento de estos militares. Ahora, ¿por qué ocurre esta situación? ¿Por qué Honduras? Bueno, Honduras tiene toda una historia de golpes militares, tiene una historia de ser quizás el primer país donde existió un podemos decir un narcogolpe. Este golpe militar, conocido como el golpe de la cocaína, va a tener como uno de los elementos fundamentales que contribuyó a todo el entramado que llevó a la toma del poder de los militares, fue la presencia del capo Ramón Mata Ballesteros, un hombre que era dueño de una aerolínea que se llamó Serco, que hizo posible a través de esa aerolínea se dedicó a entrar cocaína a Estados Unidos. Más del 60% de la coca que entró en Estados Unidos en aquellos años va a ser a través de esta aerolínea. Policarpo Paz García va a ser un aliado cercano a este hombre, incluso va a ser los vínculos entre los dos eran bien estrechos. Este señor capo de la droga, Ramón Mata Ballesteros, va a ser un activo de la CIA, un hombre de la CIA. En los 80, Mata Ballesteros jugó un papel importantísimo en vincular al cartel de Guadalajara con la Agencia Central de Inteligencia para traficar armas y drogas en función del Irán Contra. Fue el hombre además que unió a Pablo Escobar con Félix Gallardo y que permitió también que entraran en el negocio de la droga con fines de suministro de recursos a la contra nicaragüense. O sea que estamos hablando de narcos y militares actuando en conjunto con la CIA en este proyecto de droga. Ninguna de esta gente hubiera llegado a hacer absolutamente nada, estoy convencido de eso, si no debe ser por el apoyo que la CIA le brindó en estos momentos. Sin el permiso de la CIA, ninguno habrá podido actuar, no habrá podido llegar a los niveles que ya nos alcanzan. No hubiera existido un Pablo Escobar, no hubiera existido un cartel de Medellín de las dimensiones que pudo llegar. No hubieran tenido los medios, ni la ideología, ni la tecnología, disculpen, necesaria para poder llevar adelante sus proyectos y sus planes, convertirse en los grandes carteles que se convirtieron, de manera casi prácticamente impune, mientras fueron necesarios durante tantos años. Un elemento importante en esta estructura que no se puede dejar de mencionar es el papel que va a jugar Bolivia, el golpe que se produce en Bolivia también, en un narcogolpe también con características muy similares. En este golpe que se produce en Bolivia va a jugar un papel importantísimo también el fascismo. ¿Por qué digo el fascismo? Porque hay un personaje como Klaus Barbie, un hombre de la CIA, un hombre de los que fue salvado a través de la operación Paperclip. No solamente se llevaron de la Alemania nazi a científicos y técnicos, se llevaron también a especialistas de la inteligencia, de la represión. Este hombre Klaus Barbie, que era un hombre de la Gestapo, el carnicero de León, como era conocido, va a ser un hombre importante en el golpe, en este narco-estado
este narcoestado que se construye también en Bolivia a través de este golpe que va a llevar a Bolivia también a jugar un papel importante en todo el entramado de este fenómeno del Irán Contra. Apoyado por los 600 hombres reclutados por Klaus Barbie y militares de extrema derecha van a ejecutar este golpe en Bolivia. Una de las cosas que van a hacer esta gente es eliminar a los rivales, cubriéndose un manto de lucha contra el narcotráfico, van a eliminar a los principales rivales y entonces apoyar a Gase, que va a ser el hombre de ellos, el narco de ellos, en este procedimiento. Toda esta gente eran oficiales graduados, otros militares graduados en la Escuela de las Américas, no por casualidad. Toda esta gente tuvo un vínculo estrecho con el Plan Cóndor, con lo que estaba sucediendo en el continente. En este golpe van a participar militares argentinos, militares que estuvieron vinculados a la ESMA, militares y delincuentes de casi todo el continente, que van a encontrar en este proceso del Irán Contra un camino de prosperidad en sus negocios y un camino de ascenso en sus carreras, los que eran militares. Eran muchos verdaderos criminales, verdaderos asesinos, como la historia ha demostrado con las pruebas que han salido a la luz y con todo lo que se ha denunciado sobre este proceso. Hay un personaje que no pudiera dejar de mencionar ahí, que va a ser Luis Posada Carriles. O sea, cuando está el escándalo Irán Contra, cuando está en Estados Unidos el Irán Gate, que sale a la luz todo esto que estaba ocurriendo, toda esta cosa ilegal, todo el financiamiento, la contrarrevolución, la venta de armas a Irán, el tráfico de droga. El tráfico de droga que está, o sea, es que es inaudito, o sea, pensarlo nada más es tremendo. O sea, esta gente estaba introduciendo droga en su propio país. Estaba vendiendo droga dentro de Estados Unidos para financiar una guerra ilegal contra una revolución legítima en el continente americano, violando todas las leyes a haber y por haber. Cuando está este fenómeno hay un personaje, agente de la CIA, un hombre que ha sido durante años un colaborador y agente eficiente de los servicios especiales estadounidenses, Posada Carriles, el comisario Basilio de la DICIP, torturador, asesino, responsable de la voladura del avión de Cubana Aviación de Barbados, aquel terrible atentado. Cumpliendo una misión de la CIA va a ir a Honduras, a la base de Ilopango, a intentar, por órdenes de la CIA, de salvar los documentos, impedir que los documentos que ahí se encontraban en esa base importante para ellos, en esta operación, cayeran en manos de los investigadores, de la gente que estaba realizando la denuncia. Y ahí hizo una especie de jugada maestra este señor, porque sí, ciertamente parece ser que se hizo los documentos y se desaparece. O sea, un hombre que no deja rastro, y como se comenta en muchos medios, como se ha dicho, lo ha dicho él mismo en algún momento, él tenía en esos documentos que él logra guardar para sí su salvoconducto, y lo que le permitiría incluso después, cuando toque el fenómeno de Sandrina, cuando el atentado preparaban en el Paraninfo contra Fidel y todos los presidentes que se encontraban en aquel lugar, todo cuando es detenido intenta entrar en Estados Unidos con el Sandrina y demás, un barco que se había utilizado con estos fines, y es llevado a juicio, es lo que se comenta. O sea, con el tener estos documentos, estos papeles, hace que él asuma aquello con una tranquilidad tremenda, incluso con la seguridad de que no le iba a suceder nada, como efectivamente pasó. O sea, no le pasó absolutamente nada a Posada Carriles. Posada sabía que hay toda una leyenda negra atrás de esto, que hay toda una leyenda oscura alrededor de este tema, porque 15 de las más importantes personas vinculadas con el caso Irán Contra han muerto. Ahí entra también esta historia de las teorías conspiranoides que no permiten a veces juzgar con seriedad en estos temas, pero lo cierto es que por diferentes cuestiones, muchos de los responsables del Irán Contra, muchos de los que estuvieron vinculados a este fenómeno, murieron, o de manera muy misteriosa, todos en accidentes, o fueron asesinados, o murieron de misteriosas enfermedades, repentinas enfermedades. Lo cierto es que Posada quiso, conociendo para quién trabajaba, quiso ponerse a resguardo y quiso protegerse, apropiándose de estos documentos que, de ser cierta la historia, deben ser tremendamente importantes, y seguro que quedan muchísimas más cosas por conocer
sobre el Irán Gate, sobre este operativo tremendo de la CIA, que violó todas las leyes humanas y divinas tratando de cumplir sus propósitos.